Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Para mí es un gusto enorme saludarlos, reencontrarme con ustedes a tiempo de eliminatorias sudamericanas para hablar del Chile 0, Ecuador 0, partido que culminó hace pocos minutos y con ello también finalizó la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Y ahora vamos a referirnos a este compromiso de la tricolor y también hacer un repaso de los resultados que se han dado en esta jornada de eliminatorias y a observar cómo queda la tabla de posiciones, en la cual Ecuador está muy bien ubicado, muy bien situado en la parte alta de la misma, y por lo cual el punto de hoy es un punto valioso. El punto obtenido en Santiago de Chile es un punto valioso para, como menciona el titular, acariciar el Mundial, el próximo Mundial de Fútbol, al cual Ecuador seguramente, y Dios mediante, podrá estar y podrá disputar. Así que vamos ahora con el comentario post partido del Chile-Ecuador para luego pasar a revisar los resultados de la fecha y la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana. Muy bien, vamos con el Chile-Ecuador, la opinión de lo que vimos en resumen de este compromiso. Allí tenemos los titulares, cómo alineó Ecuador, cómo paró Ecuador en la cancha del cuadro araucano con una línea de tres. A momentos parecía línea de cuatro, pero que se convertía en muchas ocasiones en línea de tres, sobre todo por cómo se dio el compromiso. Galíndez en el pórtico, línea de tres con Ordóñez, Pacho e Hincapié, los carrileros, Alan Franco por derecha, Pervis Estupiñán por izquierda, los volantes de marca o iniciadores de juego, Moisés Caicedo y Pedro Vite, y en ofensiva, Gonzalo Plata, el chico Darwin Guagua por izquierda corriendo en lugar de Janer Corozo, que fue el titular en Quito, y Ener Valencia como nuestro centro delantero, goleador y capitán. La sorpresa de este compromiso fue la inclusión de Darwin Guagua, un elemento que no ha debutado todavía en la primera división Serie A del fútbol ecuatoriano, pero que ahora le tocó estar desde el vamos. Sebastián Becasés, el técnico de Ecuador, tuvo la confianza en él para lanzarlo al campo de juego como titular en este compromiso y sorprendió a todos, él actuando como extremo por izquierda, detrás de Ener Valencia y acompañando a Gonzalo Plata en el ataque. Este elemento Darwin Guagua es procedente de Independiente del Valle, tiene 17 años y pese a su juventud, hoy arrancó desde el minuto uno este cotejo. Así que esa fue la alineación de Ecuador. En el primer tiempo fue un encuentro muy malo de la tricolor, los primeros minutos de estudio sin hacerse daño, ambos planteles, ambos equipos, ambas selecciones, como estudiándose bastante, tomando en cuenta de que a Ecuador le servía la victoria, pero también el empate, porque estaba segundo, se mantuvo así luego de esta jornada, pero todo resultado positivo era bien visto para la tricolor. En cambio, Chile tenía que ganar sí o sí. Las declaraciones previas, luego de perder con Paraguay en la fecha pasada, y las declaraciones previas de Arturo Vidal, también habló Ricardo Gareca, el técnico de Chile, y todos mencionaban de la urgencia de conseguir el resultado positivo. Resultado positivo que era ¿cuál? El triunfo, ganar. No había de otra, no le quedaba de otra a Chile porque estaba en el último lugar con 9 puntos. Necesitaba hacer 12 para acercarse a Perú, a Venezuela y a Bolivia, que son los rivales con los cuales pelearía un eventual repechaje para quedarse con el séptimo puesto de la tabla de posiciones de la eliminatoria y alcanzar ese último cupo a poder meterse en el Mundial. Pero por ello la urgencia de Chile de ganar sí o sí este compromiso y también tomar con precauciones todas las potencialidades que tenía Ecuador. Por ello decía de que los primeros minutos nadie dominaba, nadie remataba al arco, no trabajaban los porteros de ninguna de las dos selecciones, se cuidaban mucho, parecía un pacto de no agresión, pero pasado el minuto 20, ya Chile impuso las condiciones del compromiso. En el primer tiempo Chile fue superior, Ecuador la superó a la tricolor
Se dieron dos condiciones: que Chile esté muy bien de medio campo en adelante y que Ecuador tenga muchos problemas tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. En la defensiva, siempre Ecuador queriendo salir jugando, pero equivocándose en esa salida. No es usual que Ecuador tenga dudas en la parte defensiva con sus zagueros centrales, pero se dio en este compromiso. Estaban erráticos, dubitativos. Chile presionaba, por supuesto, muy alto, provocando esos errores, pero Ecuador, que siempre sale bien librado de aquello, se equivocó muchísimo. Desde los defensores ya cometían errores. Moisés Caicedo, Pedro Vite no hacían pie con el esférico. No estaba funcionando la recuperación y la salida con el balón. Todo aquello en defensa. Por supuesto, a los carrileros, Alan Franco y Pervis Estupiñán, sobre todo Estupiñán, lo pasaron muchas veces por su costado izquierdo. Por allí es donde Chile llegó más o profundizó más, fue más peligroso contra el arco de Ecuador. En el costado de Alan Franco llegó menos, pero también se dio sus modos para llegar Chile en los últimos 5 minutos del primer tiempo, sobre todo, pero recargó el juego el cuadro de La Roja por el costado de Pervis Estupiñán, el izquierdo. Y aquí tiene que ver con los tres ofensivos. Ener Valencia siempre presionando, pero solo, como llanero solitario, no tenía acompañamiento, pero él siempre está para presionar la salida en rival. Gonzalo Plata, el más desequilibrante que tiene Ecuador, pero le faltaba en retroceso, no solo ser ofensivo, sino también aportar en defensa para ayudar a su carrilero, en este caso su compañero por derecha que era Franco. Pero el lunar que tuvo Ecuador fue Darwin Guagua. Ecuador sinceramente jugó con un hombre menos. Ecuador tuvo un hombre menos en Darwin Guagua. No, no fue el aporte que se esperaba. No marcó, no recuperó. Primero, como ofensivo, tenía que hacer daño en el 1-1, ser desequilibrante, aportar allí en las llegadas de gol o en las asistencias. Nada de aquello pudo hacer. Es más, los jugadores chilenos que ya tienen experiencia, que tienen más edad, a él le falta todavía corpulencia física, tiene 17 años. En el choque, en el 1-1, le ganaron siempre. No pudo estabilizarse en el campo de juego y por lo tanto no fue desequilibrante, no dio asistencias, no remató al arco, pasó inadvertido en su principal desempeño que tenía que realizar en cancha, que era el de ataque, el ofensivo, y en defensa. Justamente por eso creo que sucedió que Chile recargó el juego por el lado de Estupiñán y pudo pasarlo incontenible. Fue incontenible la roja para Pervis Estupiñán. Pudieron pasarlo en varias ocasiones porque no tuvo el apoyo en respaldo de Darwin Guagua, que si no podía ofender al rival en ataque, mucho menos lo iba a hacer en defensa para ayudar a su carrilero por ese costado, por el costado izquierdo. Así que pasaron los minutos y Ecuador, que no era sólido en ninguna línea, que no estaba seguro, ya empezaba Chile a llegar con peligro poco a poco con el pasar de los minutos. Bueno, Ecuador mostró las inseguridades que tenía atrás para salir jugando y que cometía muchos errores. Empezaron a recargar también tanto en medio campo como en ofensiva. Pases erráticos de todos, de Franco, de Estupiñán, también de Caicedo y de Vite. No hacía pie la selección ecuatoriana, no podía dar dos pases seguidos, mucho menos elaborar alguna jugada para preocupar a Chile de contragolpe, por lo cual terminó Ecuador en primer tiempo metido en su cancha, metido en su campo, y Chile pasándolos a los carrileros de Ecuador, llegando por las bandas y terminando en acciones de peligro para Hernán Galíndez, sobre todo por las bandas ganando y terminando en remates en frontales en el centro del área, en el punto penal. Aquí estaba revisando las estadísticas del primer tiempo y fue un 63% de posesión para Chile contra el 37% de Ecuador, lo que refleja el dominio del cuadro araucano. Goles esperados, la expectativa de gol para Chile fue del 0,49, prácticamente de medio gol en este primer tiempo, mientras que Ecuador fue el 0,02. Nada, absolutamente nada para
la tricolor en el primer tiempo. 7 remates totales tuvo Chile contra 1 de Ecuador. Chile fue el que más se acercó, tuvo las aproximaciones. Galíndez el arquero de Ecuador tuvo mucho trabajo y eh, algunos fueron aproximaciones, otros fueron remates que pasaron cerca de su palo, pero remates a puerta, uno solamente en el primer tiempo. Aunque me parece que aquí la estadística es un poco mezquina con el equipo chileno, porque sí, hubo un remate frontal que pasó a pocos metros, escasos metros del palo derecho que defendía Galíndez, pero luego, en el final del primer tiempo, hubo una doble atajada del guardameta tricolor, la primera que ataja con el cuerpo, la segunda va a quemarropa y la bloquea con su garganta, que después quedó bastante dolorido. Así que fueron mínimo 3 llegadas claras de gol de Chile, de esos 7 remates que tuvo en la primera mitad contra Ecuador, que tuvo un remate en el primer tiempo y ninguno a puerta. Los pases completados fueron 262 de Chile contra los 133 de Ecuador. Ahí habla muy bien del equipo chileno que se pudo asociar en el primer tiempo, pudo jugar de primera intención inclusive, aprovechar la inseguridad de la tricolor en cada línea y un Ecuador que lo que todo lo que había sido seguridad contra Venezuela, ímpetu, protagonismo de partido y demás, no lo pudo reflejar ahora contra el equipo chileno. Todo lo contrario, fueron errores en los pases, dubitaciones en defensa, dubitaciones en defensa, errores en los pases en el medio campo sin poder generar o tener sociedades para pasar de medio campo a ofensiva y tener llegadas claras contra el equipo chileno y jugar con un elemento menos, jugar con 10 como si tuviera un expulsado. En realidad tenía 11 en la cancha, pero Darwin Guagua fue un jugador menos que tuvo la tricolor. Fue decisión netamente de Sebastián Becasese colocarlo. Evidentemente fue un error, no es culpa de él del jugador ecuatoriano de 17 años de Independiente del Valle, que tendrá que seguir quemando etapas en su club, seguir madurando, pasar de la sub-17 a la 19, a la sub-20, hasta llegar a la tricolor ya con todos esos procesos quemados, inclusive debutar en primera división para ya estar listo para estos compromisos importantísimos que ya son de harto calibre, de altos quilates, como lo son las eliminatorias sudamericanas. Así que ese fue el primer tiempo de Ecuador, donde Chile tuvo las ocasiones y el dominio para imponerse y merecer ganarlo. Terminó 0-0 la primera mitad. Lo que más quería la tricolor era que se termine el primer tiempo para pensar en replantear las situaciones y que el partido cambie su trámite para la segunda mitad. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Ecuador mejoró, Ecuador ya pasó la mitad de la cancha, Ecuador pudo ya pasar de 2, 3, 4 pases seguidos. Ya Chile no tuvo la misma intensidad para ir a buscar el partido que sí la tuvo en el primer tiempo. Inclusive retrocedió el cuadro chileno, seguramente la parte física le costó. Ecuador tuvo otra iniciativa, buscó el protagonismo del partido y sobre todo ya tuvo la seguridad defensiva que no presentó en el primer tiempo. Ya en la línea de volantes aparecieron ya las sociedades, la marca de Moisés Caicedo, la claridad en el pase de Pedro Vite para buscar entregas filtradas o profundas. Ya pasaron los carrileros al ataque, tanto Franco como Pervis Estupiñán. Pervis ya se juntó Plata de la derecha, pasó a la izquierda para buscar juntarse con Estupiñán y hacer una buena dupla para que Ecuador, al menos en los contragolpes, pueda generar peligro y desde la iniciativa que Ecuador tuvo en la segunda mitad también, buscar ser desequilibrantes entre los dos en esa segunda mitad. Arrancó Ecuador muy bien los primeros 15 minutos, ya preocupando a Chile, buscando los mano a mano por las bandas, por los costados, inquietar al equipo chileno, sin tener gran claridad en llegadas de gol, pero ya fue otro trámite de partido con Ecuador en campo rival, con Chile sosteniendo los embates de la tricolor o los intentos de aproximaciones de Ecuador. Fue otra situación la que se vivió en el segundo tiempo. En el minuto 60 sale Darwin Guagua
Le dio 15 minutos más Becasese, el técnico de Ecuador, para darle más confianza. No mejoró su partido, terminó saliendo guagua e ingresó Yander Corozo, que desde la primera jugada ya se le vieron regates, desequilibrio, provocar corners, inclusive hasta faltas a favor. Es otro jugador definitivamente Yander Corozo, que hoy se quedó en el banco de entrada, pero que demostró todas las condiciones que tiene y lo destacado que es en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Ecuador tuvo, pasado el minuto 65, un centro tiro libre de Pervis Estupiñán, llegada clara, cabezazo de Piero Hincapié en el área, que el arquero del equipo chileno lo tuvo que desviar, lo desvió, de palo a palo voló para contener esa acción y que Ecuador no se ponga en ventaja. Fue una de las dos jugadas más claras que tuvo Ecuador en la segunda mitad. Con ello ya avisaba la tricolor que empezaba a ser superior en el compromiso. Hasta el minuto 70, Ecuador fue más que el equipo chileno, desde los aspectos que he comentado en los minutos anteriores, y después bajó en ritmo, pasó el minuto 70, ya bajó en ritmo Ecuador. Chile volvió a tener la pelota, la iniciativa del cotejo, pero se volvió un partido ya más peleado de medio campo, de faltas, de que Chile quería, ¿verdad?, buscar el tanto de apertura del marcador, pero no podía. Y Ecuador, sosteniendo los embates de Chile, buscando llegar de contragolpe en este caso, pero sin tampoco tener éxito en ese cometido. Así que pasaron los instantes del partido, 75, minuto 80, se acercaba el final y Ecuador buscando sostener el empate como prioridad y después ver si podía ganarlo en alguna acción del final, como se terminó generando. Pero ya Ecuador buscaba sumar un resultado positivo, el empate o la victoria. Pero dos surgidos, los que estaban desesperados eran los chilenos, el equipo de La Roja, que sí o sí tenía que ganar, echó en resto, ingresó variantes. Ya también se vio en la cancha un desorden, sobre todo de Chile, que se volcó al ataque con todo, quedaba expuesto en el contragolpe. Ecuador tuvo algunos intentos para poder aprovechar eso, pero sin éxito, sin ser productivo en el mano a mano o en las decisiones finales que no la tomaron bien Plata, Estupiñán en el Valencia, para definir mejor las jugadas y poder concretar un gol. El partido terminaría 0-0 con una jugada al minuto final ya del partido, agregaron cuatro, y entre minutos 92 y 93, un pase espectacular de Piero Hincapié, pase largo aprovechando que ya Chile quedaba expuesto en defensa, lo encontró ese pase a Ener Valencia, mano a mano contra el defensor último que había quedado de Chile, le ganó Ener, remató antes de salida del portero y concretó el gol. Júbilo, felicidad, alegría para todo el pueblo ecuatoriano, pero después fue revisada la acción. Primero decretaron offside, después fue a verla, fue el VAR el que intervino. En este caso, la, tiró las líneas, ¿no?, en la computadora, en la parte tecnológica, y se decretó la nulidad de ese gol. Así que terminó dándose offside, un offside de VAR para que Ecuador, en ese momento que tenía los 3 puntos, finalmente termine sumando uno, porque el resultado final fue Chile 0, Ecuador 0, en este compromiso en el que Ecuador de esta manera consiguió un punto valioso para acariciar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y luego de haber hecho el post partido, el análisis, el comentario de lo que fue el Chile 0, Ecuador 0, vamos a repasar los resultados de la fecha 14 de la eliminatoria sudamericana. Bolivia empató 0-0 contra Uruguay, Colombia igualó 2-2 contra Paraguay, Venezuela venció 1-0 a Perú, Argentina goleó 4-1 a Brasil y Chile empató 0-0 contra Ecuador. De esta manera, la tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026
queda de la siguiente manera. Primero Argentina, que tiene 31 puntos, ya clasificada Argentina al Mundial, la primera selección sudamericana clasificada oficialmente al próximo Mundial de Fútbol. Segundo está Ecuador con 23 puntos. Tercero está Uruguay con 21. Cuarta Brasil con la misma cantidad de puntos, 21. Quinto Paraguay con 21 también. Sexto Colombia con 20. Hasta allí los equipos, en este caso los combinados o las selecciones, que clasifican con boleto directo al próximo Mundial de Balompié. En el séptimo lugar está Venezuela con 15. 15 unidades para Venezuela, que es el que al momento se sitúa en el puesto de la disputa de repechaje para llegar al Mundial. Octavo Bolivia con 14. Noveno Perú con 10 puntos. Y en el décimo lugar está Chile también con 10 unidades. Hasta aquí he llegado con el contenido periodístico que les quería compartir, amigos de mi canal de YouTube. Les solicito, por supuesto, que le den me gusta al contenido si les agradó, que dejen su comentario acerca del partido de Ecuador en la cajita que aparece aquí abajo y, por supuesto, lo compartan este contenido para que llegue a más seguidores, para que crezca la familia de este canal de YouTube. Les envío un fuerte abrazo, nos estaremos reencontrando en una siguiente oportunidad y síganse suscribiendo al canal.